cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio de análisis, de interpretación alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este espacio que hemos mantenido durante varios años de manera continua y permanente, con el objetivo de contribuir a esta ciudadanía que nos escucha, nos lee, para que la discusión tenga argumentos, donde pueda haber un debate con la mayor ilustración posible. Los últimos domingos hemos venido abordando todo el tema relacionado con la educación superior. En el marco de esta gran apuesta del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación Nacional de un documento borrador de ley estatutaria y reforma de la Ley 30 de 1992, que es la ley que orienta la educación superior en Colombia. Y hemos venido tratando de analizar y de comprender, interpretar y proponer alrededor de esa discusión que convoca al sector de la educación y que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad civil organizada del país. Pues bien, en principio, el pasado 20 de julio, cuando se instaló el periodo de sesiones del Congreso de la República, se dio a conocer por parte del Ministerio de Educación Nacional dos documentos a los cuales ya nos hemos referido. Uno, sobre proyecto de ley de reforma estatutaria del derecho a la educación, por medio del cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones, y una reforma del articulado de Ley 30. Esos dos documentos son de público conocimiento a partir del 20 de julio y ha permitido que del sector podamos leerlo y hacer interpretaciones, observaciones y propuestas. Particularmente todas las agremiaciones que integran el sistema mixto de educación superior en Colombia, del caso de la Asociación Colombiana de Universidades SACUN, desde el SUBE, desde ACIET, las instituciones técnicas y tecnológicas, en fin, todos los sectores igualmente académicos que tienen una preocupación por el tema, hemos venido haciendo aportes. Y hace pocos días se dio a conocer un segundo documento borrador de esa ley estatutaria que se dio a conocer el 20 de julio, lo que podríamos llamar una versión 2.0, sobre la cual hoy me quiero referir, al contenido de esa nueva versión. Y ya tenemos fecha por parte del Ministerio de Educación Nacional para radicar este proyecto de ley. El Ministerio ha dicho que lo va a radicar el próximo 7 de septiembre al Congreso de la República. Es decir, entramos en ese escenario deliberativo del Congreso donde tendrá que darse trámite a esta ley de reforma estatutaria del derecho a la educación, donde la esencia central está en hacer de la educación un derecho fundamental progresivo garantizado por el Estado. Así que, digamos, esa es la cronología, esa es la trazabilidad de cómo este tema tan importante para el país de una reforma a la educación superior se ha venido desarrollando. Así que la columna de hoy gira alrededor de la segunda versión o versión 2.0 de este documento borrador de reforma estatutaria a la educación superior. Y la he llamado Proyecto de Ley Estatutaria de Educación Superior versión 2.0. Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional dio a conocer públicamente la segunda versión del Proyecto de Ley Estatutaria del Derecho a la Educación, que tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a esta, regular y establecer las condiciones necesarias para su protección. Esta nueva versión del Proyecto de Ley Estatutaria no trae cambios sustanciales con respecto al primero. Solamente introduce un nuevo capítulo relacionado con equidad y ruralidad. Esta nueva versión del proyecto de ley establece, reconoce y reafirma el sistema mixto de educación superior al señalar, abro comillas, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. Su garantía será responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en su triple dimensión de derecho, deber y servicio público. Su prestación por actores públicos, privados o mixtos se ejecuta bajo la inspección y vigilancia del Estado.
Cierro comillas. Es decir, la educación como servicio público es prestada por la iniciativa privada y el Estado. En este sentido, el contenido del proyecto de ley estatutaria pretende garantizar y regular la educación como derecho fundamental y bien público o común. Algo muy importante en este proyecto de ley estatutaria es que menciona el derecho fundamental a la educación en sus distintos niveles, integrados todos los niveles del sistema educativo, desde la educación inicial, la educación básica, la media y la superior. De igual modo, para el acceso progresivo de los estudiantes a la educación superior, la articulación puede suceder después del grado de bachiller o incluir el grado duodécimo, 12, y 13º, 13, en las escuelas normales superiores. Como derecho fundamental a la educación superior, el Estado financiará, ofrecerá y garantizará de forma progresiva el derecho. Un aspecto importante e incluyente de este proyecto es que contempla disposiciones especiales para desde la educación superior atender los grupos poblacionales en condiciones de analfabetismo, personas privadas de la libertad y grupos étnicos. Estos últimos tendrían la facultad y autonomía de diseñar, administrar y regular sus instituciones y programas para adecuarlo a sus necesidades, historia y lenguas. Además, incluye lo concerniente a dignificación docente en materia de mejorar las condiciones salariales, laborales y formación. Para alcanzar el logro de este derecho, el proyecto de ley contempla unos criterios de equidad que generen las condiciones para una igualdad real y efectiva. Para ello, el Estado adoptará medidas de financiación de la educación de forma equitativa, con criterio diferencial para cierre de brechas, y establecerá que las instituciones de educación superior oficiales destinen un porcentaje mínimo de 20% de sus cupos para admisión de grupos discriminados o marginados. Para el logro de este derecho fundamental es necesario la progresividad, que permite que el Estado adopte las medidas que se requieren para apropiar recursos financieros que admitan una educación inicial que se garantice como derecho en condiciones de equidad en un plazo máximo de 5 años, la educación básica en 10 años, la media en 5 años y la educación superior en 20 años. Estos tiempos razonables propuestos en el proyecto de ley estatutaria del derecho a la educación requieren de recursos financieros para construir las capacidades en materia de infraestructura física, tecnológica y humana. Es decir, una política pública de Estado que garantice de manera progresiva este derecho fundamental para los jóvenes de Colombia en condiciones de equidad, calidad y pertinencia. Esta nueva versión del proyecto de ley está planteando un marco general sobre la educación como derecho fundamental, pero carece en su definición de mecanismos de garantías del derecho y su protección. Desconoce otros derechos garantizados constitucionalmente, pluralidad y autonomía universitaria, poca claridad en la interpretación de la progresividad del derecho y su impacto en la educación superior. No está claro la forma como se concibe el sistema, los niveles y sus alcances, y ausencia de la calidad como garante del derecho y del servicio. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta en el ajuste del proyecto de ley. Como ven ustedes, esta versión 2.0 de este proyecto de reforma de ley estatutaria a la educación superior, pues no varía con relación a la primera versión. La versión 1, que fue dada a conocer públicamente el pasado 20 de julio, y hace pocos días de finalizar este mes de agosto, esta segunda versión, ¿no? Cuando uno mira las dos versiones, la versión 1 del 20 de julio y todos los aportes que desde el 20 de julio hasta la fecha se han venido dando por los actores del sector, por académicos, etcétera, digamos, en esta versión 2.0 no se han tenido en cuenta, digamos, de acuerdo al rigor de esas propuestas que se han presentado.
Y uno cuando compara estos dos documentos, pues la única variación que ve en esta versión 2.0 tiene que ver con un nuevo capítulo. Es decir, de 4 capítulos que tiene la versión en número 1 a 5 capítulos, un nuevo capítulo de la versión 2.0 tiene que ver con equidad y ruralidad, donde precisamente incorpora nuevos elementos como por ejemplo que las instituciones de educación superior oficiales destinen o destinarán un porcentaje mínimo del 20% en sus cupos para admitir grupos tradicionalmente discriminados o marginados. Digamos, en el marco de una política de inclusión y de reconocimiento pues, a estos sectores minoritarios, que en su gran mayoría las universidades hemos venido avanzando en el marco de nuestras políticas de inclusiones, donde hemos avanzado en ese sentido. Pero aquí esta versión 2.0 de este proyecto de ley de reforma estatutaria, pues ya lo precisa y da una cifra, da un porcentaje, 20% de los cupos en las universidades oficiales deben destinarse en el escenario de que esta ley estatutaria se apruebe para los grupos discriminados o marginados. Igualmente, establece unos tiempos de la progresividad. Digamos, el contenido esencial de esta ley estatutaria es garantizar la educación como un derecho fundamental por parte del Estado, de manera progresiva. ¿Y por qué la progresividad? Por lo que hemos dicho en otros momentos en análisis de este espacio de opinión, de nuestra columna, y es que el Estado requiere construir capacidades en los territorios. ¿En qué consisten esas capacidades? Fortalecer las infraestructuras desde el punto de vista físico y tecnológico de las universidades que hoy existen, que son 34. Se habla de sedes regionales, es decir, regionalizar las universidades públicas. Esas son capacidades y esas capacidades no se van a lograr de manera inmediata. Esas capacidades requieren una progresividad, es decir, mediano y largo plazo. Es allí donde toma sentido una política pública de Estado que se proyecte de manera prospectiva. Pues bien, esta segunda versión define los tiempos de esa progresividad y establece, por ejemplo, que la educación inicial, ¿sí?, de primera infancia debe garantizarse en 5 años para todos los niños. Igualmente, la educación básica como derecho fundamental debe garantizarse en 10 años. Toda la educación básica, es decir, bajo el principio de universalidad, que todo el mundo acceda. La educación media, 5 años para todos los jóvenes, y la educación superior, el tiempo de esa progresividad para garantizarla plenamente serían 20 años. Esa es la apuesta en términos de la garantía del derecho a la educación superior, 20 años. Eso implica una política pública, una progresividad en términos de tiempo y de construcción de capacidades. 20 años, estamos hablando de 5 gobiernos. Significa que este gobierno pues, definirá esta apuesta. El Congreso deberá aprobar esta apuesta de manera prospectiva en 20 años que garantice ese derecho de manera universal para todos los jóvenes del país. Así que, digamos, es lo nuevo que se introduce en este capítulo de esta segunda versión de ley estatutaria, ¿sí? Que, repito, no recogen muchos aportes que se han venido dando por parte de las asociaciones y de los gremios en el cual está organizado el sector de la educación superior como sistema mixto. Y deja por fuera aspectos importantes, ¿sí? Lo que tiene que ver con el marco general sobre la educación, que ahí está definido, pero carece en su definición esta segunda versión de mecanismos de garantías de derechos y protección. ¿Cuáles son esos mecanismos que van a garantizar el derecho y la protección de ese derecho? Igualmente desconoce otros derechos garantizados constitucionalmente, como la pluralidad y la autonomía universitaria. No se encuentra aquí en esta segunda versión ese tema de la pluralidad y de la autonomía y cómo se va a preservar y cómo se va a conservar cuando son derechos históricos, digamos, en el desarrollo de las universidades, particularmente públicas. No hay claridad en la interpretación de la progresividad del derecho y su impacto en la educación superior. Establece unas temporalidades que ya las mencioné. El caso de la educación superior habla de 20 años, pero digamos allí no está dicho con claridad la manera como se va a lograr esa progresividad en esos tiempos que se han definido. Y no está claro tampoco la forma como se concibe el sistema, los niveles y los alcances. Es decir, habla de la integración de todos los niveles en el sistema educativo, pero no dice
cómo se va a lograr ni cuáles son los alcances, ¿sí? Igualmente, el tema de la calidad no se observa, no se encuentra, digamos, en el contenido ni de la versión primera ni de esta versión segunda de esta ley estatutaria, ¿sí? Que garanticen el derecho y el servicio. Es decir, digamos, son vacíos que se encuentran allí. Esta parte última que estoy mencionando aquí es una construcción de ASCUN, dentro de los aportes que ha hecho la Asociación Colombiana de Universidades de ASCUN, donde ha dejado claramente eso. Lo ha dado a conocer a través de textos al Ministerio de Educación que, digamos, este proyecto de ley estatutaria no tiene. Y la parte considerativa o las motivaciones de la ley, que tampoco la conocemos. Es importante esas motivaciones porque, digamos, ahí le da una orientación clara a este texto. Así que nosotros lo que esperamos es que esta ley, que ya se va a radicar el próximo 7 de septiembre, pues la conozcamos nuevamente para poder seguir estudiándola, profundizando en ella y haciendo aportes. Por supuesto que ya la discusión se va a trasladar al Congreso, y el Congreso seguramente, una vez se radique este proyecto de reforma de ley estatutaria de la educación superior, pues abrirá los espacios, establecerá una metodología de trabajo, esperemos que por regiones, donde todas las voces del sector, todas las voces de la sociedad civil sean escuchadas y deliberadas en el Congreso de la República, que tendrá la responsabilidad de aprobar esta visión, esta concepción de Estado, que, como hemos dicho en otros momentos y en otros análisis, por supuesto que el Estado tiene una gran responsabilidad, por supuesto que el Estado tiene una deuda con la educación del país, donde la educación no ha sido prioridad en los enfoques de Estado. Creo que ese es un momento histórico importante. Por eso he insistido que esta es una reforma clave, una reforma fundamental y trascendental para el país. Consideramos y estamos de acuerdo en la reforma, pero queremos que se haga una muy buena reforma. Así que el Congreso tendrá esa inmensa responsabilidad de debatir de frente al país, con los actores del sector, con los actores de la sociedad civil, una reforma que le responda al país nacional, que le responda a las demandas de la sociedad colombiana, que le responda al tipo de educación que necesitamos, a la formación que necesitamos, donde la educación sea el centro, que genere lo que en otros momentos también hemos dicho: desarrollo humano, movilidad social, superación de la pobreza y desarrollo económico. Así que la educación debe ser el centro, y en consecuencia estamos seguros que el Congreso estará a la altura de este momento histórico y de la responsabilidad que le corresponde de tramitar una verdadera reforma. Así que dejo estos elementos de análisis para la discusión de quienes nos escuchan y nos leen de lo que consiste esta interpretación, tanto de la versión 1.0 como de la versión 2.0 del proyecto de borrador de reforma de ley estatutaria a la educación superior, y esperemos ya el documento de ese proyecto de ley que el Ministerio de Educación Nacional va a radicar el próximo 7 de septiembre. Muchas gracias.